Emily Grace Jones nació en Bolton el 18 de enero de 2013, hija de Sarah y Mark. Mark trabajaba como gerente de créditos y Sarah era abogada. Emily era su única hija. Todos la describían como una niña llena de alegría y risas, con un corazón tan grande como su sonrisa. Amaba la naturaleza y el deporte, y se entregaba por completo a cualquier actividad. No le tenía miedo a nada. Le encantaba hacer senderismo, escalar, nadar y montar a caballo. Mark decía que su hija era una pequeña aventurera, sociable y muy abierta con la gente. Su maestra contaba que Emily era una niña creativa, le encantaba dibujar y escribir historias. Era muy popular entre sus compañeros y se llevaba bien con todos. Inteligente y aplicada, incluso bromeaba con los profesores diciendo que ya había terminado la tarea antes de que sus compañeros alcanzaran a escribir la fecha. Aunque Mark y Sarah ya no estaban juntos, mantenían una buena relación y estaban completamente comprometidos con la crianza compartida de Emily. Normalmente, Mark pasaba tiempo con su hija los domingos, y aquel domingo habían acordado encontrarse con Sarah en Queen's Park. Amigos, voy a interrumpir un momento. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me ven, así que quiero pedirles que escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá. Gracias por el apoyo, los leo en comentarios y ahora continuamos. Ese día era Mother's Day, y por la mañana Emily le regaló una tarjeta a su mamá. Cerca de las 2:15 de la tarde, Emily y Mark estaban en el parque. Ella iba en su scooter, pasando a toda velocidad mientras su padre la animaba a ir más rápido. Entonces Emily vio a Sarah, que estaba corriendo, y dijo, "Daddy, Daddy, I want to go to Mom." Él le respondió que podía hacerlo, y Emily salió hacia ella. Emily llamó a Sarah, pero ella no escuchó porque llevaba audífonos y estaba demasiado lejos. Mientras Emily avanzaba en su scooter, Mark vio cómo una mujer se levantaba de una banca y caminaba hacia su hija. Un segundo después, Emily ya estaba en el suelo, pero él no entendió qué había pasado. Pensó que simplemente se había caído, porque podía escucharla llorar, y creyó que aquella mujer intentaba ayudarla a levantarse. La gente alrededor comenzó a gritar, claramente aterrorizada, diciendo que habían apuñalado a su hija. La mujer, con la capucha cubriéndole la cabeza, se alejó rápidamente con un cuchillo en la mano. Mark corrió de inmediato hacia Emily. Tenía una herida devastadora en el cuello y le costaba respirar. Su padre le decía desesperadamente, "Solo quédate conmigo, Emily. Quédate conmigo, no me dejes." Sarah seguía en el parque, pero todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. Mark la llamó y una enfermera que estaba cerca corrió para intentar ayudar a Emily. El estado de la niña empeoraba cada segundo. Uno de los presentes en el parque, Tony Canty, estaba allí con su esposa y su pequeña hija. Él salió corriendo detrás de la mujer que había sido vista junto a Emily mientras intentaba escapar. No sabía exactamente qué había ocurrido ni si ella seguía armada, pero aún así continuó persiguiéndola. La esposa de Tony le entregó a Mark una tela de gasa de su bebé para intentar detener la fuerte hemorragia de Emily. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, y los paramédicos comenzaron inmediatamente a luchar por salvarle la vida. Uno de los paramédicos vio a Emily en el suelo, mientras su padre la sostenía desde atrás. Estaba perdiendo muchísima sangre y ya no reaccionaba. Además, su corazón se había detenido. Los paramédicos comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar y le administraron adrenalina antes de subirla al helicóptero médico. Mientras Tony perseguía a la mujer, su esposa le gritó que ella llevaba un cuchillo, pero aún así siguió adelante, ignorando el peligro para proteger a los demás. Logró derribarla y se sentó encima de ella para impedir que escapara. Después llamó al 999 y le dijo a la operadora que había ocurrido un incidente en Queen's Park y que una niña se estaba desangrando. También dijo, "No entiendo lo que está diciendo, está muy alterada." La esposa de Tony también escuchó a la mujer decir que ya no necesitaba inyecciones, que Tony había matado a su familia y que él estaba intentando matarla. Entonces Tony le dijo, "Estás enferma, la policía te va a ayudar." Pero la mujer respondió, "No necesito que me digas que me calme." Tony siguió reteniéndola hasta que llegó la policía y tomó el control de la situación. Hands. Turn over. Take the bag down. Wait. Let me take your bag off. Yes. Stay still. Okay. Hands behind your back. Thank you.
I think she's killed someone. Welcome the police on. Is it? Have you seen a child anywhere? Yeah, she's thinks. Is she on her own? No, everyone's with her. The ambulance is just gone. Right. A child down there. Get down there quick. The ID from dealer. Yes, it's in my bag. What is? Más tarde fue puesta bajo custodia. Go ahead. This female is now in cuffs. She has said there's a bright ID in her backpack, which is by the side of her backpack on the floor. What's in your backpack? ID and everything. ID. Yes, and the knife. And a knife. And a knife. 15. That's a kilo. Yeah, turn that off. 15. Right, the time now is 14:45. At this moment in time, you're under arrest on suspicion of attempted murder. You do not have to say anything, but it may be defensive. You do not mention something when questioned that you later rely in court, and if you do so, may be given evidence. Okay? Your arrest is necessary to protect vulnerable people and to ensure a prompt and effective investigation to this offence. Yeah. Okay? What's your name? El Jonas Connor. El Jonas Connor. Okay. Where do you live? 19 Turnstone Road. 19 Turnstone. Yes. Right, sweat there. Just confirm to you, what's inside your bag? You can control. It's just no bombs, no nothing. No It's just bombs. my ID card. ID card. In my mom's ID card. Yeah. There's a knife, some water, some juice. Okay. Nothing. Okay, that's it. So there's That's nothing it. nothing that's going to Nothing harm in me, the no? bag. No. Okay. La zona alrededor de la escena fue acordonada, mientras oficiales especializados comenzaban a reconstruir lo ocurrido. Emily fue trasladada al Salford Royal Hospital. El helicóptero aterrizó a las 3:27 de la tarde. La conectaron a ventilación mecánica y le realizaron transfusiones de sangre, pero seguía clínicamente muerta. A las 3:56, los médicos declararon oficialmente su muerte. Ahora aquello ya era una investigación por asesinato. Al día siguiente, Sarah tuvo que identificar el cuerpo de su hija. La autopsia confirmó que Emily había muerto por una puñalada en el cuello. En un comunicado, la familia dijo: "Estamos destrozados. Nunca veremos crecer a nuestra niña. Es insoportable vivir en un mundo sin Emily y no entender por qué pasó esto. Gracias a todos los que intentaron ayudarla y a los servicios de emergencia por luchar por su vida". La comunidad quedó en shock. Los maestros estaban devastados. La directora de la escuela dijo: "Emily era muy querida. Todos la van a extrañar. Su pérdida dejó un vacío y la escuela nunca volverá a ser la misma". La policía comenzó a construir el perfil de la sospechosa. Se trataba de Elona Skarner, de 30 años, detenida bajo la ley de salud mental. La doctora Dr. Sanini Farrell, presente durante el arresto, la describió como tranquila y distante. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió: "No muy bien". Ella afirmaba no recordar nada, aunque los médicos creían que en realidad no quería hablar. Durante el arresto encontraron un cable enrollado alrededor de los dedos de sus pies. Ella explicó que lo usaba para controlar sus emociones e incluso intentó apretarlo más fuerte. Los médicos dijeron que aquello era una señal clara de psicosis. Elona nació en Albania en 1990. Según su hermana, debido a las deudas de su padre fue obligada a casarse y después se mudó a Kuwait. Más tarde escapó, regresó y luego terminó viviendo en Germany. En 2014 llegó a United Kingdom pasando por Italia y Francia y solicitó asilo. Al principio fue rechazada, pero después de apelar le permitieron quedarse en el país, aunque más adelante admitiría que había mentido en su solicitud. Ya en 2015, los médicos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Nunca asistió a terapia y el caso terminó cerrado. Solo unos meses después tomó un cuchillo porque pensaba que alguien iba a atacarla. Fue internada en Royal Bolton Hospital con síntomas psicóticos. Creía que sus vecinos querían hacerle daño. Escapó del hospital varias veces. Se negaba a tomar la medicación y por eso comenzaron a administrarle inyecciones. Más adelante su estado mejoró y recibió el alta. Después de eso, los servicios psiquiátricos siguieron visitándola regularmente, aunque ella se quejaba de los efectos secundarios de los medicamentos. En noviembre suspendieron el tratamiento y poco después su estado volvió a empeorar.
Ella les dijo a los médicos del Salford Royal Hospital que escuchaba voces todos los días. Su madre no creía que necesitara medicamentos y estaba en contra del tratamiento. En 2017, Elona se negó a dejar entrar a su coordinador de cuidados y faltó a una cita. Su hermana sospechaba que estaba sufriendo una recaída e intentó conseguirle ayuda. Pero incluso antes de eso ya había ocurrido algo alarmante. Elona encerró a su madre en una habitación y dijo que cuando la matara, todo estaría bien. Después la atacó con una plancha y un cuchillo. Lograron detenerla y volvió a ser hospitalizada. Descubrieron que cortaba tuberías, desenroscaba focos y actuaba cada vez de forma más inestable. Más tarde escapó del hospital y a las 5 de la mañana llegó a la casa de una conocida con un cuchillo, exigiendo hablar con la hija de 13 años de aquella mujer. No la dejaron entrar y la policía la llevó de regreso. Después de recibir el alta, todo pareció tranquilizarse durante un tiempo, pero en 2018 volvió a hablar de alucinaciones y pidió regresar a las inyecciones. Más tarde cambió a pastillas y por un tiempo pareció estable, aunque evitaba a las personas y se escondía constantemente detrás de unos lentes. El 11 de marzo de 2020 ocurrió su último contacto con los servicios psiquiátricos. Todo parecía tan tranquilo que ni siquiera dejaron registros. 11 días después, mataría a Emily. El 22 de marzo, Elona salió de casa, compró 3 cuchillos en una tienda barata y fue a Queen's Park. Más tarde diría que lo hizo con la intención de matar a alguien. Uno de los testigos recordaría después que una mujer sentada junto a una banca llamó su atención. Estaba en el suelo, con las piernas cruzadas. Parecía alterada, pero al mismo tiempo extrañamente tranquila. Su mirada estaba vacía, como si estuviera mirando a través de las personas y no directamente hacia ellas. La observó durante varios minutos. No se movía, no decía nada. Finalmente decidió que no había nada sospechoso y se fue. Minutos después, Emily pasó frente a esa banca. Solo iba camino hacia su mamá. Y justo en ese instante, todo cambió. La mujer se levantó de golpe, se lanzó hacia adelante, agarró a Emily y casi de inmediato le clavó el cuchillo en el cuello. El ataque fue tan rápido y repentino que nadie alcanzó a reaccionar. Más tarde, durante el registro de su apartamento, la policía encontraría casi un mes completo de medicamentos antipsicóticos intactos. No los había tomado. Los médicos dirían que interrumpir el tratamiento de manera tan brusca pudo provocar un colapso mental severo en apenas unos días. Fue acusada de asesinato, y en el juicio comenzaron a salir detalles escalofriantes. Se descubrió que durante varios meses prácticamente no había tenido contacto con los servicios psiquiátricos. Pero lo más impactante fue otra cosa. Mientras estaba internada en el hospital, le dijo a una enfermera: «Todo fue planeado. Esperé en el parque y escogí a la víctima». Y después añadió: «Hice lo que hice e intenté escapar». Aquellas palabras sonaban como una confesión directa. El tribunal también escuchó otros episodios, comportamientos extraños, declaraciones inquietantes y momentos en los que claramente perdía el contacto con la realidad. Pero la defensa insistía en otra versión. El psiquiatra consultor Dr. John Crosby afirmó que Elona Skarner sufría esquizofrenia paranoide. Según él, en el momento del ataque estaba atravesando un episodio psicótico y simplemente no comprendía la realidad. También subrayó que no existía ninguna razón específica por la cual Emily hubiera sido la víctima. Fue un ataque completamente aleatorio, raro y aterrador, dijo. No encuentro otra explicación. Mark declaró ante el tribunal. No sé por qué pasó esto, dijo. Emily solo iba hacia su mamá. Y añadió, ella apenas estaba comenzando su vida, y en un segundo nos lo quitaron todo. Al final, las pruebas médicas terminaron siendo decisivas. La fiscalía concluyó que ya no había posibilidades reales de demostrar un asesinato intencional, y el cargo de asesinato fue retirado. El tribunal declaró a Elona Skarner culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida. El fiscal Michael Brady dijo, esta decisión no fue fácil, pero después de analizar todas las pruebas, quedó claro que no había una posibilidad real de probar el asesinato. Y fue exactamente en ese momento cuando el caso dio un giro radical.
Breaking news: and a woman who killed 7-year-old Emily Jones in a park in Bolton in March has been sentenced to life in prison. Gerard Tubbs outside the court in Manchester, and she's going to be held in a secure hospital, Gerard. And the judge sentenced her, as you say, to be detained under Section 45A of the Mental Health Act. She has been imprisoned for life with a minimum of 8 years, but she will initially be treated at Rampton High Security Hospital. If she's deemed well enough to leave there, she will go on to serve the rest of her sentence in hospital. The judge said she had to be punished because she had made the decision to buy the knife. She had made the decision to kill someone. There was an element of culpability in her action. El juez señaló que debía ser castigada, porque fue ella quien decidió comprar un cuchillo y quien tomó la decisión de matar a alguien. En sus actos existía un elemento de responsabilidad. Durante la sentencia, el juez dijo: las devastadoras consecuencias de lo que usted hizo permanecerán para siempre con los padres de Emily y, sin duda, con todos los que la conocieron. Es evidente que nada de lo que yo diga o haga podrá devolverle Emily a su familia ni aliviar realmente su enorme pérdida. También agregó que, según las pruebas presentadas, estaba convencido de que ella sufría esquizofrenia paranoide y que la gravedad de su condición exigía que permaneciera internada en un hospital. Ilona Skarner solo podría aspirar a quedar libre después de cumplir un periodo mínimo y únicamente si era considerada una persona que ya no representara un peligro para la sociedad. El juez añadió: si nunca es considerada apta para ser liberada, permanecerá en un hospital o prisión hasta el final de su vida. Más tarde se informó que su condena mínima fue aumentada de 8 años a 10 años y 8 meses. El juez explicó que el cálculo original había sido un error y asumió toda la responsabilidad. Después del aumento de la condena, Mark dijo: voy a luchar hasta el final para que permanezca allí toda su vida. Sean 10 años o 20, para mí nunca será suficiente. Desde mi punto de vista, ella es un peligro para la sociedad de por vida. Estoy completamente seguro de que volvería a hacerle esto a cualquier niño. Durante la investigación sobre la muerte de Emily, el forense interino Alan Walsh dijo: Now, a coroner has said the father of a 7-year-old girl killed by an asylum seeker is entitled to feel her killer should never have been allowed into the country. Emily Jones was attacked as she scooted through a Bolton park on Mother's Day in 2020. Her killer was Albanian asylum seeker Eltiona Skana, who had a long history of poor mental health. From the inquest into Emily's death, here's our North of England reporter, Kelly Foran. Despite Skana being well known to mental health services, the coroner today said that the local community teams could not have predicted or prevented Emily's death. He added, though, that if nothing changes nationally, there is a risk to future lives. The whole profession of psychiatry needs to come under the spotlight at some point. I think it's a real worry. It's just shocking. So we're just going to try and do our best, and in Emily's death doesn't go in vain. So we'll just keep plugging away, right? Just try to promote mental health awareness and the dangers of relapse and not monitoring mental health. I've met with other families in the Greater Manchester area that have been affected by by homicides and lack of funding in mental health. Everybody knows this, In the light of Emily's killing and the issues around Skana's care in the community, Bolton coroner Timothy Brennan said he'd be writing a Regulation 28 Prevention of Future Death report to the Secretary of State. He said it will make clear my profound concerns about morale, workload, training, staff shortages and inability to deliver continuity of care. He said the case showed a sector of healthcare provision that is challenging and riven with operational stress and tension. I sense a healthcare sector in crisis. But he didn't believe Skana's behaviour could have been predicted by her mental health team. Emily's father, however, said those tasked with monitoring Skana failed to realise just how dangerous she was. It's just shocking. And it's been a real most distressing part of everything is listening to these so-called experts that just
completely different opinions on, and no one really understood, as far as I'm concerned, the threat that the perpetrator posed. Hablando sobre Ilona, el forense Timothy Brennan señaló que ella ocultó deliberadamente el deterioro de su estado mental. Debido a eso, los trabajadores de salud mental nunca tuvieron una imagen completa de lo que realmente estaba pasando. No sabían que había dejado de tomar la medicación ni que estaba sufriendo una recaída. Según él, desde afuera la situación podía parecer estable, y eso dificultó una intervención a tiempo. También añadió que solo mirando hacia atrás podían verse las señales de alerta y comprender hacia dónde conducían. En aquel momento, esas señales no parecían lo suficientemente claras como para prever lo que haría después. Y eso es precisamente lo que hace esta historia todavía más trágica, darse cuenta de que las respuestas aparecen solo cuando ya es demasiado tarde. We heard today from Eltiona Skarna's sister, who said that she was very unwell in the days and weeks leading up to the attack on 7-year-old Emily. She'd been complaining of hearing voices in her head. Now, her sister told the inquest that there had been previous incidents of violence where she'd tried to attack her and her mother, and there'd also been times where she'd been found with a knife outside screaming. She'd also displayed other concerning behaviour, including cutting pipes to a boiler. And her sister Clistora said it was like living, like a horror movie, living with her. Now, she disagreed with evidence given by Skarna's consultant psychiatrist earlier today, who told the inquest that she was stable and hadn't displayed any relapse symptoms of florid psychotic behaviour in the weeks and months before the attack. El padre de Emily, Mark, dijo que aunque la investigación había terminado, eso no le daba alivio ni sensación de justicia. Admitió que todavía no podía aceptar las conclusiones de los servicios responsables y no entendía cómo una tragedia así pudo ocurrir. No puedo creer que hayan llegado a esa conclusión. Dicen que no entendían el peligro que representaba, pero ese era su trabajo, saberlo, dijo. En sus palabras no había gritos ni rabia, pero sí el agotamiento profundo y el dolor de un hombre que había vivido la peor pesadilla imaginable. También añadió que tal vez los servicios estaban sobrecargados y agotados, pero eso no podía servir de excusa cuando se trataba de personas peligrosas. Entiendo que el sistema está saturado, que faltan recursos, pero eso no significa que puedan ignorarse señales así. Estas personas son peligrosas, y cuando pierden el control las consecuencias pueden ser fatales, explicó. Mark también dejó claro que para él esta historia todavía no ha terminado, que aún no tiene respuestas y que no siente que se haya hecho justicia. No siento un cierre. No siento que esto sea el final. Ella era mi hija, y tengo que hacer todo lo posible para que algo así no vuelva a pasar jamás, dijo. Después de la investigación salieron a la luz detalles que hicieron todavía más fuerte la sensación de que esta tragedia pudo haberse evitado. La abogada de Mark afirmó que Ilona confesó 2 veces ante médicos que había mentido en su solicitud de asilo y que entregó información falsa para permanecer en el país. Además, en 2015 y 2017 les dijo a médicos e incluso a la policía que quería regresar a casa. No eran insinuaciones ni comentarios ambiguos, eran declaraciones directas que pudieron haber provocado nuevas acciones o una revisión de su caso. Sin embargo, esas advertencias no llevaron a ninguna decisión importante. Cuando estos hechos se hicieron públicos, un representante del Home Office respondió brevemente diciendo que estaban revisando cuidadosamente las conclusiones de la investigación y las recomendaciones del forense, aunque no explicó por qué esas señales habían sido ignoradas antes. Para Mark eso no era suficiente, porque para él esto no es un expediente ni una estadística, es la vida de su hija. También dijo abiertamente que nunca logró perdonar a la persona que mató a Emily. Sé que mucha gente dice que perdonar ayuda a seguir adelante, pero en este caso no puedo. No puedo obligarme a hacerlo, dijo. Sus palabras se volvieron todavía más duras cuando recordó el momento del ataque. ¿Cómo se atrevió a tocar a mi hija? ¿Cómo se atrevió a levantarle la mano? No puedo perdonarla, dijo. Y era evidente que ese dolor lo acompañaría para siempre. Tiempo después, Ilona Skarner presentó una apelación contra su sentencia. Eso significaba que el caso volvería a los tribunales y que la familia tendría que revivir nuevamente todos los detalles de la tragedia. Pero la apelación fue rechazada.
Lady Justice McHugh declaró que existían pruebas suficientes de que Elona comprendía sus actos y que intentó escapar tanto de la escena del crimen como después. Fue un momento importante, porque el tribunal reconoció que en sus acciones no solo existía enfermedad mental, sino también cierto nivel de conciencia. Después de la decisión, Mark dijo: "No estoy feliz, solo siento alivio. Ella es una persona peligrosa y ahora eso es evidente para todos". Hasta hoy, Elona Skarner permanece en Rampton Hospital recibiendo tratamiento. Después de la tragedia, los servicios encargados de supervisarla realizaron una revisión interna y aseguraron que no existían señales que permitieran prever un ataque así. Pero NHS England no estuvo de acuerdo con esa conclusión. En su informe afirmaron que ya en 2017 era evidente que representaba un peligro para otras personas y que el principal problema había sido la mala evaluación de los riesgos y la subestimación de su estado mental. Ese informe profundizó todavía más las diferencias entre las distintas instituciones y puso en duda la eficacia del sistema que debía prevenir tragedias como esta. Mark reaccionó con dureza ante esas declaraciones y las calificó como un intento de evitar responsabilidades. "Es una completa tontería. Solo intentan quitarse la culpa de encima. Sabían que ella no estaba tomando la medicación y aún así permitieron que siguiera sin el control adecuado. Era peligroso, y ellos lo sabían", dijo. También agregó que, desde su punto de vista, ella era como una bomba de tiempo, y que la tragedia solo era cuestión de tiempo. A pesar del dolor y la pérdida, Mark decidió no quedarse quieto e intentar cambiar las cosas. Se unió a la organización 100 Families, que apoya a familias de personas fallecidas en circunstancias similares y lucha por cambios en el sistema de salud mental. "Alguien me dijo que esto no va a devolverme a Emily. Y es verdad, pero no quiero que otra familia pase por lo que nosotros vivimos. No quiero que la muerte de mi hija haya sido en vano", dijo. Después de la muerte de Emily, su escuela anunció la creación de un memorial en su honor, y la comunidad respondió de inmediato. Reunieron fondos, y sus amigos ayudaron a construir un jardín que serviría como lugar de recuerdo y tranquilidad, un espacio donde las personas pudieran ir y recordarla. Era una manera de conservar una parte de su vida y demostrar lo importante que había sido para todos los que la conocieron. La madre de Emily, Sarah, también decidió actuar y creó una campaña de recaudación para Bolton Lads and Girls Club, con el objetivo de ayudar a otros niños a recibir apoyo y oportunidades. Reunieron casi 3,000 libras, y aquello se convirtió en otra forma de honrar la memoria de Emily y transformar la tragedia en algo positivo. Pero para la familia nada de eso cambia lo esencial: la vida jamás volverá a ser igual. Emily era una niña luminosa, noble y sincera, con toda una vida por delante. Una vida que debía estar llena de alegría, amor y nuevas oportunidades. Y aquel día, que parecía un domingo normal y feliz, todo terminó de golpe, dejando un vacío imposible de llenar. Como dijeron Mark y Sarah, Emily era el ritmo de sus corazones, la razón por la que despertaban cada mañana y el sentido de sus vidas. Y ahora sin ella, tienen que seguir adelante con un vacío que jamás podrá desaparecer.